el título acá. Vamos a ver, saludos a todos, de verdad. Vamos a ver si ya aquí tengo la invitación del... Ok, tenemos al doctor aquí en línea. Estoy esperando que ellos acepten la... Bienvenido a todos. Sé que se están conectando desde todas partes. ¡Doctor! Hola, ¿qué tal? ¡Ay, bienvenido! Lo bueno se hace esperar. ¿Por qué lo veo Finalmente, de lado? sí. Bueno, porque tengo la cámara de lado. Ah, ok. Bueno, bienvenido. Aquí está. Bueno, estábamos ansiosos de hacer este enlace con ustedes. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy, 7 de mayo. Tenemos al doctor Dieter Schecker, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en nefrología y medicina interna y fundador de los talleres de enfermedad emocional y estrategias de curación. Doctor, bienvenido. Vamos a tocar un tema muy importante porque la alimentación es lo que nos va a hacer estar sanos, ¿verdad? Correcto. Ante que todo, muchas gracias, Mónica, por esta gentil invitación de parte tuya y con muchísimo gusto pues participo en este interesante programa que tú tienes allí Perfecto. en tu Instagram. Muchas gracias. Bueno, Un honor para nosotros, de verdad, doctor. tú necesitas que yo voltee el teléfono o está bien así. Si usted quiere para que las personas lo puedan ver mejor, usted a ver si puede voltear la camarita para que todos lo puedan ver y así. Vamos a ver si lo puedo hacer, doctor. Bienvenido. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, ok. Bueno, cuéntenos, Eh, doctor. Bueno, tú que habías querido hablar de la alimentación antiinflamatoria. Correcto. Eh, Como yo te había dicho en el resumen, el fenómeno inflamatorio es una reacción normal del organismo Sí. ante cualquier nox externa y es nuestra primera línea de defensa. Ok. Y eso está bien mientras sea una inflamación aguda, pero ya cuando el estímulo persiste y no es eliminado en forma efectiva por el cuerpo, pues entonces tenemos la inflamación crónica, que sí es dañina porque se perpetúa en el tiempo, y es lo que produce pues el 75 al 80% de todas las enfermedades modernas que tenemos. Llámese artritis, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, arteriosclerosis, inclusive las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, Perfecto. bueno, son enfermedades en las cuales obviamente hay un fondo genético, pero nosotros con nuestra epigenética, que son los factores que están alrededor de la genética, que son los Ok. factores de la alimentación, ambientales, etcétera, son los que pueden modular esa respuesta de los genes, apagarlos o prenderlos. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene los genes para la diabetes, en caso de que ella, digamos, no haga ninguna transgresión en su alimentación, se mantenga delgada, se mantenga haciendo ejercicio y comiendo lo que debe comer, posiblemente esos genes no se prenden Ok. y entonces no se desarrolla la enfermedad. Por el contrario, si ella comienza a ingerir cosas que no debe, a hacer una vida sedentaria, a no moverse, entonces esos genes se activan y se desarrolla la enfermedad. Entonces, lo que quiero decir con eso es que nosotros no estamos, digamos, destinados a sufrir de algo, a menos que nosotros decidamos, pues, que eso sea así. Ok. Entonces, Y ahí bueno, viene la parte importante. sí, muy La importante en todo parte, esto. en este caso, sí, doctor, diga. Sí, ahí la parte alimentaria y el entorno nuestro y nuestros hábitos son sumamente importantes en cualquiera de estas situaciones de enfermedades crónicas, ¿no? Eh, yo estaba hablando hoy en YouTube, que ya lo acabo de subir para hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Hablamos del Correcto. aceite de oliva
y del ajo, que son, digamos, las dos primeras letras que tenemos nosotros en nuestro abecedario de la comida antiinflamatoria. Y allí yo decía, pues, que el aceite de oliva es un elemento muy importante porque eh, eh, tiene una cantidad de elementos de fitoquímicos antiinflamatorios y anticáncer que son muy útiles a tener. No en vano, la dieta mediterránea incluye en casi todos los países que son de la cuenca del Mediterráneo, incluye el aceite de oliva y posiblemente es uno de los factores, no digo que es el único, pero es uno de los factores que tiene decisivamente que contribuir a la salud en general de esa gente, a la disminución, sí, a la disminución Y, ajá, y hablando del estamos, aceite de oliva, ¿recomienda usted que el aceite de oliva en este caso es recomendable? Porque siempre se ha hablado de la parte, si el aceite de oliva al calentarse, yo he leído efectivamente que no tiene ningún contraindicación, pero ¿qué nos puede aclarar usted sobre eso? Ya que tocamos el tema, ¿no? Para no... claro, el aceite de oliva que debemos utilizar es el aceite de oliva exprimido en frío, o sea, el aceite extra virgen. Okay. Si ustedes calientan ese aceite para freír o para cocinar a altas temperaturas, eso desnaturaliza, entonces ya no pierde todos sus buenos beneficios, que son básicamente el tener grasas buenas, como las tipo omega 3, que son, grasas insaturadas y que son importantes para balancear las grasas omega 6 que también las contienen. Las grasas, los ácidos grasos omega 6 y omega 3 en el aceite de oliva están de 1 a 1 en proporción, que es la proporción ideal. Ahora, si ustedes fríen o calientan el aceite, se pierde esa relación. Entonces, el aceite de oliva es para utilizarlo en aderezos, utilizarlo directamente, por ejemplo, sobre el pan en vez de la mantequilla. Okay. Usar como acá en Cataluña lo usan como pan tomaca, que es el pan al cual se le restriega pues un diente de ajo y el tomate. Después utilizar el aceite de oliva, ¿no? Excelente. Que es un excelente complemento, muy sano, muy recomendable. Fíjese, el aceite de oliva tiene, aparte de eso, dos fitoquímicos importantes, que es el oleoperín y otro elemento más que se ha demostrado que, por lo menos en el laboratorio, tiene un efecto potente anticáncer. Y de hecho, la incidencia de cáncer de mama, especialmente en la población del área mediterránea, es menor que en otras partes del mundo. De manera que es un elemento importante a tener en cuenta. Y la cantidad que debemos consumir a diario que usted recomiende, porque claro, ya sabemos que todo en exceso es malo, pero ¿cuál sería esa cantidad ideal para consumir el aceite de oliva en una dieta de una persona que efectivamente pues quiera llevar una vida saludable? Claro. Recuerda que son grasas y por lo tanto tienen las kilocalorías de las grasas, que son 9.3 kilocalorías por gramo. Okay. Pero uno debería consumir alrededor de 45 mililitros, que son más o menos 3 cucharadas de aceite de oliva al día, que es fácilmente lograble si usted la usa pues, en forma bastante libre para hacer sus aderezos y sus ensaladas y también para utilizarlo como yo les dije, ¿no? Ese es más o menos sería la dosis recomendable, sí. Doctor, preguntaban anteriormente, como tocamos el tema del aceite, pero como queremos hacer, pues obviamente, yo quería dejar las preguntas al final, pero se nos puede pasar porque hay mucho de tema del cual hablar. Preguntaron el aceite de coco, porque mucho se habla de que el aceite de coco es muy saludable y beneficioso para la salud al consumirlo. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, hay una especie de histeria hoy en día y de moda con el aceite de coco. El aceite de coco pues no es tan malo como la gente lo había catalogado, pero tampoco es tan bueno.
Mejor que el aceite de coco definitivamente es el aceite de oliva, ¿no? Que está hecho en base a grasas poliinsaturadas. La saturación es importante porque son enlaces dobles y por eso es que esos aceites se mantienen en forma líquida. Cuando la grasa está totalmente saturada, se pone dura, se pone sólida, como pasa pues con los quesos y la mantequilla. Es verdad. Entonces, bueno, mientras haya sitios de insaturación, pues el aceite es líquido, por lo menos a temperatura ambiente. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, la pregunta que nos las habían hecho desde Montserrat, desde Madrid. Entonces, bueno, continuamos, doctor, porque hay muchísimo hay que hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos tratar a esa persona que está diagnosticada de alguna enfermedad autoinmune en la parte? ¿Qué cambios importantes hay que hacer en la alimentación que usted nos recomiende? Porque a veces no sabemos, somos diagnosticados de artritis o con alguna otra enfermedad autoinmune, que hay más de 200 casi, pero sí sabemos que hay ciertos alimentos los cuales tienden a ayudarnos a que esa inflamación esté activa, ¿no? Entonces, entre ellos, pues ya nos nombró al aceite de oliva. ¿Y cuál otro nos puede recomendar? Bueno, en primer lugar, hay que hacer énfasis en las cosas que hay que evitar. Estas cosas no son gratis. Todas estas enfermedades inflamatorias, el aumento que hizo en ellas, sobre todo en la población, en los últimos, diríamos yo, 30, 40 años, se debe a un cambio de nuestra alimentación. Nuestra alimentación industrial occidental es muy dañina porque tiene una cantidad de sustancias en ella que hacen que esa alimentación no sea saludable. Me estoy refiriendo básicamente a la alimentación de comidas rápidas, que son sumamente cargadas en azúcar sobre todo. El azúcar es dañino, o sea, la gente no lo sabe, pero el azúcar, aparte de ser adictiva, es como una droga cualquiera. Pues mire, cuando usted mire su estructura química del azúcar, de la sacarosa, es un disacárido que tiene dos moléculas, una de las cuales es la glucosa, que es la que nosotros necesitamos, es la gasolina del carro, y la otra es una molécula que se llama la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Bueno, déjeme decirle, esa fructosa está muy bien en las frutas, porque, bueno, Papá Dios inventó el veneno y también el antídoto, en el sentido de que la fructosa se acompaña en las frutas de la fibra, y eso hace que la fructosa limite su absorción a nivel intestinal, o sea, no se absorbe en forma tan brutal como pasa cuando usted se come una cucharada de azúcar. O peor todavía, utilice el sirope de maíz con fructosa, el high fructose corn syrup que llaman por allí, que es el edulcorante universal de todos los procesos industriales. Todos lo usan porque es muy barato, es muy fácil de usar y pues endulza el doble que el azúcar. Claro, porque tiene fructosa, que es mucho más dulce, que es casi un 70% más dulce que la glucosa. Claro, claro. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que evitar. La gente demonizó mucho a las grasas en los años 70, 65, 70. Inclusive los americanos decidieron, las autoridades norteamericanas de la salud, las asociaciones de cardiología, el NIH y toda esa gente, decidieron disminuir el consumo de grasas en la población norteamericana, diciendo, bueno, que era la culpable pues, de todos los problemas cardiovasculares. Pero se les olvidó una cosa, porque sustituyeron esa grasa por azúcar. Entonces, de ahí pues viene la gran epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas que hay en los Estados Unidos, sobre todo. Usted ve en los barrios, sobre todo los barrios marginales, los barrios pobres, esas enormes obesidades, inclusive en niños muy pequeños, sí. Porque consumen gran cantidad de azúcar en forma de jugo de naranja, que se lo suministran inclusive gratis. Hay un programa todavía que funciona en los Estados Unidos, que es una especie de subsidio, y que es terrible, porque es exactamente lo opuesto a lo que hay que hacer.
Entonces hay que tener mucho cuidado. La fructosa es uno de los factores de inflamación. Sí. Ella produce, activa en el hepatocito, en la célula hepática, una serie de mecanismos metabólicos que se traducen en varias cosas. En primer lugar, aumenta el ácido úrico porque ella consume energía. Y el ácido úrico, al subir en la sangre, actúa sobre la pared interior de los vasos sanguíneos, que es el endotelio, y ahí en el endotelio se produce una sustancia que se llama el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora. Si usted le pone un antídoto, que es el ácido úrico, al óxido nítrico, usted tiene vasoconstricción. Y hoy en día esa es una de las teorías en la génesis de la hipertensión arterial, que es el aumento del ácido úrico. Si hay experimentos hechos en niños que tienen ácidos úricos ligeramente elevados y que son hipertensos, que usted al darle una sustancia que se llama alopurinol, que disminuye los niveles de ácido úrico, pues se les cura la hipertensión arterial. Eso no se ha demostrado en el adulto, porque parece ser que después de un cierto tiempo esa relación de bajar el ácido úrico y disminuir la presión arterial ya no sucede, porque se fija la hipertensión arterial. Inclusive hay lesiones a nivel del riñón, en una parte del riñón que se llama el glomérulo, en la parte donde entra la sangre a un pequeño ovillo, que es donde se produce el proceso de filtración. Pues ahí hay una fibrosis que ya establece la hipertensión arterial. De manera que esta es una de las cosas que la gente pues no sabe, pues, y sigue consumiendo azúcar en forma exagerada. Hoy cuando usted va al supermercado y usted analiza los panes que venden allí, de 30 panes que han analizado, hay solamente uno que no tiene el high fructose corn syrup, el sirope de maíz. Todos los demás lo tienen. Y aparte de eso, tiene un montón de otros conservantes. Normalmente cuando usted fabrica un pan, tiene 4 elementos. Tiene agua, harina. 3 elementos: harina, sal. No, tiene agua, harina, sal y levadura. Eso es lo único que Sal y tiene. levadura. Sí, la levadura es necesaria para producir un pan. Pero un pan industrial tiene 32 componentes. Imagínese usted el trabajo que tiene que hacer nuestro pobre hígado para desembarazarse de todos esos elementos que no son necesarios. Claro, esos son elementos que producen el pan suave, lo conservan, lo mantienen lo que llaman el shelf life, la vida útil en anaquel, y evitan pues que se formen hongos. Entonces tiene un montón de sustancias que son conservantes, pero que no son para nada sanos para nuestro organismo, ¿no? Entonces hay que tratar de mantenerse con el pan natural, con el pan que nosotros hacemos en nuestra casa, inclusive preferiblemente, ¿no? La otra cosa que produce la fructosa en su metabolismo es que altera el receptor para la insulina en la célula hepática. Eso, ¿qué pasa? Que entonces la insulina a nivel del hepatocito no funciona. ¿Y qué pasa? Que se eleva el azúcar y entonces eso es una señal para el páncreas. El páncreas dice, ajá, el azúcar está alta, tengo que producir más insulina, y de hecho lo produce y produce más insulina, y ese hiperinsulinismo forma parte de una cosa que se llama el síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico es la base de todas estas enfermedades que estamos hablando. ¿Qué pasa? La insulina lo que hace es que mete azúcar dentro de la célula. Ese es su trabajo, y es la que genera toda la grasa intracelular. Ahora, esa grasa intracelular no es inerte, no es una grasa que está ahí simplemente sentada, sino esa grasa, sobre todo en las personas obesas, cambia su fisonomía, cambia las células que tiene adentro y se transforma en una grasa proinflamatoria. De manera que la persona obesa tiene una inflamación crónica suave, subyacente en su organismo, permanentemente, ¿no? Sobre todo si tiene el síndrome metabólico. Entonces, eso genera enfermedad.
genera todas las complicaciones habidas y por haber de la enfermedad metabólica. Y eso es algo que es perfectamente evitable. Como yo le decía, pues genéticamente a lo mejor esa persona pues tiene la propensión a hacer una diabetes mellitus, pero no necesariamente tiene que hacerlo si no suceden todas estas cosas. Claro. Y bueno, básicamente eso es lo que sucede. Obviamente el hígado se llena de grasa porque se produce mucha grasa en el hígado por ese metabolismo de la fructosa y se transforma en hígado graso. El hígado graso es la primera fase de la cirrosis hepática no alcohólica. Ahorita el hígado graso supera, y la cirrosis hepática no alcohólica supera a la cirrosis por alcoholismo. De manera que es algo que también tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, bueno, digamos el bordemont de la película es el azúcar. Totalmente. Y el Y ácido. esa es la primera sustancia inflamatoria que tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? Okay. Hay otras, por ejemplo, el exceso de grasas, sobre todo grasas saturadas, y los ácidos grasos transgrasos, como la margarina, también son proinflamatorias porque todas ellas son muy ricas en ácidos grasos omega 6. Los ácidos grasos omega 6 son proinflamatorios. Producen una sustancia que se llama el ácido araquidónico, que es el que produce el dolor y la inflamación, especialmente en las articulaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, si usted tiene un exceso de ácidos grasos omega 6, pues usted tiene la propensión pues, de hacer más ácido araquidónico. Y por el contrario, usted impide que se produzcan dos derivados de los ácidos grasos omega 3, que son el DHA, el EPA, que no les voy a decir los nombres porque son muy largos, pero son, digamos, los productos finales que se utilizan en el cuerpo, especialmente a nivel de las células. Todas nuestras células están rodeadas de una capa, que son una capa de lípidos, de grasas, que está formada básicamente por EPA y por DHA sobre todo. Okay. Esa constitución de la grasa en la célula permite que ella se comunique con la otra, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y exprese bien todos los receptores que la célula necesita para comunicarse, para hablar unas con otras. Imagínense ustedes que sean como unos pequeños celulares que las células tienen en su superficie. Si usted tiene solamente grasas omega 6, que son proinflamatorias, la membrana celular se hace rígida y entonces no expresa muy bien a esos celulares con los que usted quiere comunicarse. Entonces la comunicación es lenta, es tediosa, no es efectiva. Entonces, bueno, claro, por ahí también tenemos también un efecto negativo pues, de la inflamación. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta son las proteínas. Las proteínas son necesarias en el cuerpo para nuestra nutrición, para fabricar tejidos. Son como los aminoácidos de las proteínas, son como los ladrillos que fabrican nuestros tejidos. Pero si usted toma un exceso de proteínas, eso también es proinflamatorio. Y hoy en día, pues, estamos consumiendo muchísimo más proteínas, sobre todo la gente de clase media y clase alta, que lo que es recomendado. Lo recomendable son 0,8 gramos a 1 gramo por kilo por día en las personas normales, en los niños un poco más altos porque están creciendo y las mujeres embarazadas también. Pero eso, no debemos exceder esa cantidad ni de proteínas animales ni vegetales. O sea, debemos tratar de mantener las proteínas en el nivel que es útil. Sí, esos son, digamos, los tres elementos. Después hay otra serie de sustancias que son proinflamatorias que también hay que evitar. El exceso de ácidos, por ejemplo. No son buenos. Que en realidad, ¿cómo se produce el fenómeno inflamatorio? Es un fenómeno de producción de radicales libres de oxígeno. ¿Qué es eso exactamente? Radical libre de oxígeno es cuando usted tiene una molécula de cualquier elemento
y usted le roba el último electrón en la última órbita. Entonces, produce una molécula inestable eléctricamente. Y esa molécula inestable trata de robarle electrones al vecino. Y así se produce como una especie de reacción en cadena que habitualmente se para porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema de antioxidantes naturales que tratan de, digamos, balancear esa ecuación. Sin embargo, no siempre eso es posible, sobre todo si esos antioxidantes se agotan y nosotros no los suplimos sobre todo con vegetales y frutas, pues vamos a tener un desequilibrio en los problemas de oxidación. Oxidación es envejecimiento. Nosotros nos ponemos viejos porque nos oxidamos, tal cual. Es tal Y cual. bueno, El estrés también influye, ¿verdad? El estrés no quita esas moléculas. claro, porque el estrés justamente también fomenta la producción de esos radicales libres de oxígeno. Entonces, bueno, ¿Y qué debemos para combatir, qué debemos hacer para combatir esos radicales libres para no envejecernos? ¿Qué alimentos son recomendados para justamente no envejecer o no oxidarnos? sí. Bueno, mire, es difícil que no envejezcamos. O sea, todos vamos a llegar Claro, a ser más viejitos, pero lo importante es eso saber forma llegar parte, bien. eso forma parte. Sí, hay un dicho que dice que uno debe morirse joven lo más tarde posible. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Es verdad. Ahora, ¿cómo lograr eso? Bueno, mira, tenemos que hacer más énfasis en consumir vegetales. Ok. El señor Michael Pollan, que es un periodista del New York Times, es un hombre muy, muy versado en la parte alimentaria, porque se ha puesto realmente a estudiar el problema a fondo. Tal vez una de las personas, digamos, no médico, no científico, que más sabe de alimentación. Él tiene como una especie de digamos, de máxima que dice 7 palabras: coma comida, preferiblemente hojas verdes, coma poco. Son 7 palabras. Las pueden anotar y eso realmente es la recomendación que yo le haría a cualquier persona que está enferma o que no quiere enfermarse, que mantener su organismo sano, tratando de comer bien, hacer un balance entre lo que comen, tratar de evitar el exceso de proteínas animales, sobre todo que son muy ricos en grasas, como la carne roja, Mm. y evitar a toda costa, pues, todas las que son exceso de azúcares y los productos que tienen sirope de maíz con fructosa. Evitar las grasas malas, por supuesto. Todo lo que son mayonesa, todas estas chucherías que Sí. vienen en fritangas, que vienen en bolsas. Hay una cosa bien curiosa, cuando ustedes van a un supermercado y entran por los anaqueles, ustedes se encuentran un montón de productos en cajas, botellas, frascos, etcétera, y todas tienen un código de barra. Bueno, eso ya es sospechoso. Si usted tiene que decir lo que tiene una cosa por dentro, ya eso, para mí me hace eso sospechoso, porque usted va a un mercado libre y usted nunca va a encontrar un brócoli con código de barra, Es ¿verdad? verdad, doctor. Nadie le va a pedir al brócoli a ver qué tiene por dentro. Es Y verdad. tiene muchísimas cosas, por otro lado. El Sí, brócoli cuando es de tiene esta. estos ingredientes como uno, yo soy de las que veo las etiquetas. Doctor, antes que se me pase, Lucía desde Valencia, en Venezuela, me escribe que repita la frase, por favor, la del doctor, Del señor Pollan. del señor Polan, Entonces, sí. él dice, coma comida, Ujú, preferiblemente hojas verdes, ujú. coma poco. 7 palabras. Ya Muy sencillo. respondimos a Lucía. Excelente. Ahora, fíjese lo siguiente, lo trágico de todo esto, que uno dice, bueno, eso suena muy sencillo, pero no lo es. No lo es porque nosotros no tenemos acceso a eso, exactamente. Es verdad, doctor. Toda nuestra comida, todo nuestro ambiente, todo lo que nos rodea está lleno de comida que no es saludable.
Y afortunadamente, pues mucha gente se ha estado dando cuenta y entonces trata de comer mejor, sobre todo comer alimentos vegetales que no han sido tratados con Esto es importantísimo. pesticidas y con herbicidas y con fertilizantes. ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, tiene un tomate natural, silvestre, pues, ese tomate silvestre, para no ser atacado por bichitos, por bacterias, por hongos, por virus, por el sol y por toda la inclemencia de los pajaritos, él desarrolla un sistema de defensas. La mata de tomate no puede salir corriendo porque ahí está clavada en el piso. Entonces ella tiene que desarrollar un sistema de defensa y ese sistema de defensa se llaman los fitoquímicos, que son muy importantes porque sabemos que todos los alimentos pues tienen los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Tenemos minerales, tenemos vitaminas, y tenemos fibra, que es muy, muy importante también, el agua, pero tenemos también los fitoquímicos, fitos, plantas, químicos, de las plantas, pues, los químicos de las plantas. Y esos fitoquímicos son los que son responsables porque a los niños generalmente no les gustan los vegetales. ¿Por qué? Porque en el fondo hay como un saborcito amargo, ¿verdad? Y el saborcito amargo es habitualmente un veneno. Todas estas sustancias que elaboran nuestras plantas para defenderse son pequeños venenos, pero que en dosis pequeñas no nos van a hacer daño y nosotros podemos hacernos beneficiarios de las propiedades buenas que tienen esos fitoquímicos. Muchos de ellos son antioxidantes, muchos de ellos son anticáncer y creo que son muy importantes para nuestra alimentación. Finalmente hay otro datico que yo quiero darles a ustedes. No sé si será tiempo, pero es que Sí, nosotros sí. posiblemente lo podemos tratar eventualmente en otra sesión, si es de su gusto, de su agrado, pero es muy Claro, importante. no, es que es larguísimo, pero sí tenemos tiempo de hablar un ratito más y de yo hacerle algunas preguntas que me mandaron por mensaje. Bueno, les voy a adelantar un mensajito que es el siguiente. Nosotros en nuestro intestino tenemos una gran cantidad de bacterias. Cuando nosotros nacemos no tenemos nada. O sea, prácticamente el intestino no es absolutamente estéril, pero casi. Y nosotros adquirimos las bacterias que están en nuestro intestino en el momento que nosotros pasamos por el canal del parto, cuando la mamá nos da luz. Wow. Y las personas que nacen con cesárea habitualmente tienen un déficit o un retraso en la adquisición de esas bacterias del intestino. Para que te asombres, tenemos 300 trillones de bacterias en el intestino. O sea, un gramo de materia fecal tiene más bacterias que toda la población mundial. No era Increíble. que las bacterias llegaron, y los virus llegaron muchísimo antes que nosotros. O sea, nos llevan una morena y por eso es que es tan difícil de convivir con ellos. Pero estos seres vivientes o no vivientes, como son los virus, también han aprendido a convivir, porque ellos no pueden matar al huésped. El momento que el huésped se muere, pues ellas pierden su vehículo y pierden su capacidad de reproducirse. Entonces ellas aprenden a enfermarnos, pero no tanto como para matarnos. Entonces, bueno, Claro. un proceso gripal normal, pues los virus se reproducen, chévere y tal, y llega un momento que ya no siguen reproduciéndose porque tú desarrollas tu inmunidad natural y eso impide que ellos se sigan multiplicando. Pero los virus que no hacen eso, que matan a la gente, pues son virus tontos, porque no han aprendido a convivir con la población. Entonces, bueno, son los que realmente pues están haciendo estragos, como el ébola y este virus del COVID-19 que tenemos en este momento. Sí. Bien, entonces el intestino, pues, como te dije, tiene
300 trillones de bacterias. El 99% de esas bacterias son benignas, son amigas, son amigables. Y ellos tienen una gran cantidad de funciones. Ellos funcionan como un órgano, que es muy importante. Nosotros sin bacterias estaríamos muertos. De hecho, hay un experimento de niños que han nacido, por ejemplo, en la Antártida, donde no hay bacterias, y se mueren. Así de simple. Claro. Necesitamos esas bacterias intestinales. Yo creo que en otro programa podemos desarrollar ese tema un poquito. Interesantísimo, doctor. De verdad que yo estoy, bueno, yo creo que todos los seguidores también están, bueno, por los comentarios están muy contentos de poder que usted nos dé tanta información sobre nuestro organismo y sobre los alimentos, porque a veces lo desconocemos. Fíjate que, doctor, que usted antes, cuando me hablaba de la inflamación que puede tener el hígado con los alimentos, hubo una pregunta que me mandó una chica de Valencia, aquí en España, donde ella me decía que qué alimentos pueden ayudar a ese hígado que se inflamó por esos medicamentos, porque acuérdense que los que tenemos artritis, muchos de nuestros justo tratamientos nos afectan, entre ellos el metrotexate, el araba. De hecho, tienes que hacerte siempre unas analíticas de sangre para medir que efectivamente tu hígado esté bien. Esta chica hace poco le acaban de diagnosticar ese hígado aparentemente por toda esa cuestión médica. Entonces ella decía, ¿qué alimento puedo comer yo para ayudar a ese hígado a que se me desinflame? ¿Qué le puede recomendar, doctor? Fíjate, es difícil decirle pues que no tome el metrotexate o el araba si ya tiene una artritis reumatoide, sobre todo si está activa, ¿verdad? Creo que se lo suspendieron. Pero yo estoy seguro que ella está, aparte de eso, no está comiendo bien, porque es que el hígado es el gran órgano para detoxificar todo. Okay. Todo lo que no va en el cuerpo sale a través del hígado, a través de la bilis, Wow. o a través de los riñones, ¿no? Esos son los órganos principales de excreción, de depuración del cuerpo. Entonces, ella tiene que tener cuidado con lo que come. Si ella está haciendo algo distinto a lo que estamos hablando, y arriba de eso está recibiendo tóxicos como el metrotexate o el araba, que en el caso de ella pues son necesarios, son beneficiosos, pues ella tiene que evitar todo lo demás. Por ejemplo, si ella es obesa o come demasiado azúcar o come alimentos que son industriales, pues ella va a tener un doble problema, porque tiene que eliminar ambas cosas. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es no echarle más estiércol pues, al asunto, ¿no? Sino tratar de mantener una alimentación, como habíamos hablado antes, con una alimentación sana y bien balanceada. Esa es la parte más importante, porque digamos, las depuraciones, en cierta forma, las hace el cuerpo. O sea, lo que tenemos que hacer es ayudarle a lograr eso. Una de las cosas fundamentales que a veces se nos olvida es tomar agua. Nosotros necesitamos ingerir una buena cantidad de agua al día para evitar justamente deshidratarnos, porque el agua es el vehículo por el cual circula todo lo que estamos hablando, tanto para llegar de un sitio a otro del cuerpo como para ser eliminado también. Entonces, eso ¿Qué es dosis fundamental. recomienda de agua, doctor? ¿Qué es lo recomendable o lo ideal? Sí. Nosotros tenemos un mecanismo que se llama el mecanismo de la sed, que tú veo que estás en este momento tratando de mejorar eso. El mecanismo de la sed es lo que te dice qué cantidad de agua tienes que tomar, pero lo recomendable es tomar alrededor de unos 6 vasos de agua al día, y si puedes un poquito más, pero ese más o menos es la dosis. Eso de tomarse 4 o 5 litros de agua al día es una tontería. Eso no va a aumentar no va a engordar la vaca, como dicen, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar seguros es que no nos deshidratemos. Eso sí es importante. Claro, cuando ya hay sed es porque estamos deshidratados, ¿verdad, doctor? Cuando ya tenemos sed es porque nos deshidratamos, ¿correctamente? Es que el mecanismo de la sed está hecho para eso. Eso tiene que ver con la cantidad de sodio, de sal que tenemos en nuestra circulación. Cuando ese sodio aumenta porque la sangre se concentra, porque disminuye la cantidad de agua,
aumenta el sodio y eso llega a unos receptores que se llaman osmoreceptores, que son los que, Ujú. eh, digamos, desencadenan el mecanismo de la sed, que es un mecanismo central a nivel del cerebro, y le dice a tu cerebro, mira, tengo sed, tengo que tomar. Y entonces, bueno, tú Es vas y así. abres la nevera y te tomas un vaso de agua, ¿no? Ok. Bueno, eso, Doctor, otra cosita que me están preguntando, y disculpe, me están comentando que qué tan efectivo es el jengibre en la dieta para pacientes con artritis y la manera correcta de consumirlo, porque eso es muy importante. bueno, el jengibre es una de las raíces maravillosas que hay en la alimentación. Este es un producto muy viejo que se consume muchísimo, sobre todo en países asiáticos como la India, la China y Japón. Este es una raíz que tiene una cantidad de sustancias que son antiinflamatorias. De hecho, en la cocina hindú, usted no va a encontrar ningún alimento que no tenga jengibre. Sí, por ejemplo, si usted va a preparar unos granos, eso es prácticamente componente que es indispensable. Un buen trozo de jengibre y comino, justamente para evitar también los gases que producen los granos. El El jengibre, comino también ayuda. sí, se me fue la voz en este momento. Ok. Y nos estaba hablando del comino. ¿Y la cúrcuma también es un desinflamatorio o hay que tener un poquito de cuidado con la cúrcuma en los pacientes con artritis? No, todo lo contrario. Mira, no, yo creo que la cúrcuma sería, digamos, otro elemento a hablar eh, Ok, con mayor tiempo, porque la cúrcuma sí ok, es doctor. un producto bien importante, especialmente para las personas que tienen artritis. Es un potente Perfecto. antiinflamatorio, más importante todavía que el jengibre, a pesar de que ellos son primos hermanos, pues son raíces que pertenecen a la misma familia. Pero la cúrcuma es una sustancia sumamente importante también en la cocina de los hindúes. El curry, Correcto. un 30% es cúrcuma, ¿no? Hay una Pero chica que me escribió, doctor, y me pedía que por favor, ¿qué batido desinflamatorio recomienda para la artritis? Y si el ayuno es bueno, el ayuno. no entendí esa pregunta bien, porque se Sí, cortó. me escribió una chica desde Venezuela, donde la pregunta era si es recomendable los ayunos intermitentes y qué batido desinflamatorio recomienda para la artritis. Bueno, mira, ahí pasamos a una cosa que es un poco digamos, ya no de ciencia, sino de cosas prácticas. Hay un batido que ustedes pueden hacer a base de piña, perejil de celery. Ok. Es como un smoothie que ustedes pueden hacer que es bastante útil como antiinflamatorio. Eso se puede tomar cualquier cantidad que ustedes quieran, no hay ninguna limitación. Ah, Eh, perfecto. sí, y bueno, mira, fíjate, nosotros tenemos, como tú sabes, tenemos este libro que es el libro de la comida antiinflamatoria que El libro tiene que hoy vamos a rifar. a sortear uno aquí luego del live para los seguidores. Este es el Sí, libro escrito por el doctor. Es y, maravilloso, es un libro y de la A a la la Z. autora Luz Rossi. Sí, somos coautores en ella. Ella escribe, digamos, toda la parte de lo que La estamos autora hablando, Lesbia. sobre todo, la autora les va a escribir sobre todo lo que son las recetas y también hace digamos, más énfasis en todo lo que son los fitoquímicos. De manera que ella es una buena fuente de información en ese sentido y muchas de las cosas están en el libro porque ustedes están viendo allí en la pantalla. Ese Nosotros libro está luego del disponible. live vamos a sortear un libro, pero luego vamos a anunciar quién se lo ganó.
Doctor, una cosa, me están preguntando, pero yo sé que esto es otro tema, pero así por encima, ¿qué tan beneficioso es desayunar la avena? Yo la suelo tomar con agua y sin más nada. Me gusta con agua y a veces le pongo un poquito de canela dependiendo, pero no le coloco azúcar para nada. ¿Qué me puede usted decir? Bueno, yo me leí su libro y sé algo, pero para las personas que Sí. nos están siguiendo han preguntado sobre la avena. ¿Qué tal beneficiosa es? Bueno, la avena es un alimento bien completo, ¿no? Es un alimento maravilloso que tiene todo. Tiene proteínas buenas, tiene grasas buenas, tiene carbohidratos buenos, tiene fibra, que es muy importante, tiene una sustancia que se llama sílice, que es excelente para las articulaciones especialmente. Entonces, Ay, para las personas que tienen problemas articulares, pues el sílice es muy importante. Y ustedes pueden consumir la avena en forma regular. Es más, los deportistas, sobre todo los deportistas suecos que ganan todas las competencias de remo, su secreto es justamente la ingesta de avena. excelente. Lo pueden ingerir en forma de gachas, en forma de avena cocida, o la pueden comer cruda y la pueden poner frutas, le pueden poner lo que ustedes quieran, comerla con un poquito de sal o también con algo, un poquito de azúcar. Pero no hay que ser talibánicos tampoco con lo del azúcar. Si ustedes necesitan endulzar algo, pues usen una cantidad pequeña, pero endulzar un café con 4 cucharadas de azúcar, por favor. Eso no va a mejorar el dulce y lo que va a producir más bien daño, ¿no? Eso es Entonces un un poquito de melado. azúcar está bien. Sí, sí. Y eso usted lo observa muchas veces, que la persona pide un café y le echa 3 bolsitas de azúcar. Eso no es necesario. Pero eso indica el grado de adicción que hay con el azúcar. De manera que mucho cuidado con eso. ¿Miel Existe en vez de todo. azúcar, doctor? ¿Se puede Bueno, sustituir la miel por el azúcar? sí, la miel tiene la ventaja siguiente. La miel la defienden las abejas y los osos, ¿verdad? Entonces compiten con nosotros por eso. Y Qué bueno. la cantidad de miel que usted utiliza habitualmente para endulzar es muy poquito. De nuevo, porque se empalaga, ¿no? Entonces, una cantidad pequeña de miel está bien. Tiene fructosa, o sea, el dulce que tiene la miel es fructosa, pero tiene una cantidad de otras sustancias que son fitoquímicos también, que son buenos, que tienen Ok, beneficios celulares. Ujú. ok, Entonces, la miel está bien. ok. Yo estoy viendo aquí, porque hay varias preguntas. Cantidad de uso correcto del jengibre. Bueno, mira, el jengibre no todo el mundo le simpatiza porque es fuerte el sabor y es bastante picante, ¿no? Pero en realidad no hay ninguna limitación en la cantidad de jengibre que usted quiera comerse. Usted puede tranquilamente cortar un trozo de jengibre y masticarlo y eso no va a producir ningún problema. Ok, De manera que está bien. ok. Eso ustedes lo Miel pueden de hacer. caña. Miel de caña es la azúcar morena. El azúcar es azúcar. Venga de Azúcar es la, azúcar. sí, que venga de la remolacha aquí en Europa o venga de la caña en los países tropicales. La, Gracias el por azúcar aclararnos eso. es el mismo azúcar. Si es morena, pues simplemente quiere decir que no la han depurado de toda la basura que tiene. Entonces es de color Mm, marrón, pero es el mismo azúcar. Tiene un poquito más de fibras, tal vez, y eso es la única ventaja que tendría y no tiene los conservantes que le ponen al azúcar. Pero en esencia es lo oh, mismo. ok. ¿Mm? Pero al final Igual es lo que, mismo, exacto. igual que digamos, la panela o papelón, es la Ok, misma cosa, ¿no? ok, doctor. Y si ustedes han visto cómo se produce eso, se le paran los pelos. Nunca han ido ¿En a un serio? trapicho donde preparan papelón. Sí, Ah. no es justamente muy Doctor, higiénico, ¿no? preguntan sobre los lácteos y el yogur, si son buenos o malos. A ver, los lácteos, yogur, no son muy buenos. Pero Mm, recuerde, que en realidad alimentos malos no hay. Es lo que nosotros mm, hacemos con ellos. A ver, eh, nosotros, los adultos,
eh, más del 50% somos intolerantes a la lactosa, que es el azúcar de la leche. El azúcar de la leche es la lactosa que tiene, es de nuevo un disacárido que tiene galactosa y glucosa. Resulta que esa lactosa tiene que desdoblarse para poder ser utilizada y hay entonces en el intestino una enzima que se llama la lactasa. La lactasa obviamente la tienen los recién nacidos y los lactantes, pero nosotros ya no somos lactantes. Entonces dicen que el hombre es el único animal de la naturaleza que se tome la leche que no es de su mamá. Y entonces, bueno, eso es realmente lo cierto. Hay gente que le gusta tomar leche y la tolera bien. Hay personas que con una taza de leche pues se inflaman, o sea, gases, etcétera. Y justamente porque son intolerantes a la lactosa porque no tienen la lactasa. Nosotros a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa enzima y bueno, entonces ahí inventan la leche lactosada y tal, que sé yo, que es más costosa, pero en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Con la leche el único problema que yo tengo es la grasa de la leche. La grasa de la leche es una grasa bastante saturada, pues es lo que le da el origen a la mantequilla, pero es preferible a la margarina, por ejemplo. Yo diría que es preferible comer mantequilla y no margarina, si tenemos que Y por escoger. eso también se ha puesto un poco de moda, doctor, las leches pues vegetales, de almendra, de arroz, de avena. Sí, pero recuerda que eso no son verdaderas leches, ¿no? Son cosas que se parecen a la leche y bueno, está bien. Eso, la gente que le gusta eso, pues son saludables y pues son una forma de ingerir agua buena con unas cosas adicionales adentro. Son a veces más costosas, ¿no? Okay. Si usted quiere hidratarse, Sí, un buen correcto. vaso de agua con un poquito de limón es más que suficiente. Le va a quitar la sed igual y bueno, es saludable sin tener más cosas adentro. Y qué rico Em, sabe una limonada en verano, ¿verdad, doctor? Qué refrescante es. Seguro. Sí, y si le puedes poner un poquito de papelón si tú quieres, pues sin abusar, ¿no? Eso está bien. Excelente, excelente, ¿Había alguna excelente. otra pregunta con respecto a la avena? Sí, La avena, el único problema que tiene es que la mayoría de las avenas, sobre todo las avenas industriales, tienen un poquito de gluten. Tienen menos que el trigo, pero aquellas personas que son intolerantes al gluten o que son celíacos, pues no pueden comer avena. Por lo menos no hay que tener cuidado que la avena sea avena sin gluten o con muy poco gluten. ok. Eh, Hay que ese tomar eso en cuenta. sería la limitante, ¿no? Perfecto, doctor. Yo de verdad ¿Tenemos que ¿tenemos alguna otra pregunta vamos, estoy del público? revisando aquí, ya respondió un poco de esto. Bueno, lo están felicitando, qué excelente conversación. Saludos desde Estados Unidos, desde Houston. Ya usted ha respondido algunas, yo estoy revisando, ¿vale? Para que no se me escape alguna y si quieren, los invito a hacer alguna pregunta al doctor, aprovechar que tenemos a este maravilloso doctor que nos está explicando con tanto detalle. De verdad que ha sido una gran aportación a Artrimony su intervención, doctor. De verdad que sí, Bueno, porque esa debería ser la labor de todos los médicos. En sí, realidad, los médicos no conversamos suficientemente con los pacientes y desgraciadamente, sin ser peyorativo, la mayoría de los colegas no tienen mucha idea sobre lo que es la alimentación, excepto pues los endocrinólogos, los gastroenterólogos y los pediatras, y los nefrólogos que necesitamos pues fijarnos mucho en los alimentos. Pero conversar con el paciente sobre estas cosas es tan importante porque muchas veces es la base de todo lo que les pasa. Entonces, sí, si tú no te tomas el tiempo de explicarles qué es lo que deben comer y cómo lo deben comer, pues eh, a pesar de que hay es libros verdad, doctor. y revistas, pues que hablan de todo aquello, no hay nadie que les explique en detalle el por qué, que es una de las cosas importantes. Nosotros en nuestro libro tratamos de dar la respuesta al por qué.
No al cómo ni para qué, sino el por qué. Aquí está. Doctor, Sí. una pregunta. Bueno, yo esta pregunta la voy a reformular porque Andy nos escribe qué frutas pueden inflamar, pero yo más bien le pediría a usted, doctor, que nos diga qué fruta nos recomienda para evitar la inflamación. Y ya nos quedan 5 minutitos para despedirnos. Vamos a... Pues mira, yo no he encontrado hasta ahora ninguna fruta mala. Yo creo que simplemente, yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? Hay una persona que pregunta sobre la zanahoria. Las zanahorias son buenas, porque tienen una gran cantidad de betacaroteno, que son los precursores de vitamina A, tiene bastante fibra y son alimentos sanos. La zanahoria está bien, es un buen producto. A mí me encanta. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta que tú quieras hacer. Saludos desde Venezuela, Jack Montesinos. Saludos desde Venezuela, muchas gracias. Y a la hora de cenar, ¿hasta qué hora recomienda usted, doctor? ¿Qué es recomendable? Bueno, mira, yo pienso que es sano comer temprano, por lo menos unas 2 o 3 horas antes de ir a dormir para no tener el estómago lleno. Hay personas que tienen reflujo, entonces sufren con eso. Aparte hay comidas que son más pesadas que otras, entonces te impiden dormir. Yo pienso que una comida debe ser una comida ligera en la noche. Puede ser un poquito de copos de avena con un poquito de frutas, y eso sería una cena, digamos, chévere para ir a acostarse uno. Perfecto, doctor. Bueno, ya estamos, antes de terminar, pues quería agradecerle por todo su conocimiento, por su tiempo, por todo lo que nos ha aportado, por decirle que, bueno, luego al terminar justamente este live, yo voy a hacer el sorteo del libro, pero luego cualquier cosa de las personas que estén interesados en adquirir el libro, me pueden contactar a mí que yo hablo con el doctor, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Nosotros tenemos aparte de eso un blog que tú tienes allí las siglas en el material que te Yo luego mandé. se lo coloco a los seguidores, Sí. justamente hago una indicación. En el blog hay todo tipo de información interesante sobre todos estos temas que hemos tocado ahorita, y bueno, les invito pues que no lo visiten. Pues muchísimas gracias, doctor. Un abrazo desde aquí, desde Valencia. Yo sé que usted está en Barcelona y agradecidos por su tiempo y todo ese conocimiento maravilloso. Les mandamos muchísimos saludos de parte de los seguidores y de mi parte. Saludos a usted. Nos vemos, doctor. Para Muchas la gracias próxima por su está invitación. pendiente otro live. Seguro, con mucho Hasta gusto. luego. Hasta luego. Chao.